Cristiano Ronaldo. Solo decir el nombre ya nos trae a la mente, bueno, goles espectaculares, un montón de trofeos y esa confianza que, seamos honestos, muchos llaman arrogancia. Pero, ¿quién es la persona real detrás de ese ícono global? Hoy vamos a escarbar un poco, a ir más allá del mito para ver si encontramos al hombre. Y es que la pregunta que siempre ha estado ahí, ¿no? La que lo ha perseguido toda su carrera, es justo esa. ¿Es de verdad esa figura arrogante que nos pintan los medios? ¿O todo eso es el resultado de una voluntad de acero, forjada en las peores dificultades? Para empezar, hablemos de cómo lo ve el mundo. A ver, muy pocos atletas generan reacciones tan extremas. Con Cristiano parece que no hay grises. O se le ama con locura o se le odia. Punto. Y esta división es fascinante. Por un lado tienes la narrativa de siempre en los medios, ¿no? Que es egoísta, que solo piensa en él, pero luego hablas con la gente que estuvo ahí, en el vestuario, compañeros, entrenadores, y te cuentan una historia completamente distinta. Hablan de un profesionalismo casi obsesivo, el primero en llegar a entrenar, el último en irse, una entrega que dicen no han visto en nadie más. Y es que para entender al hombre de hoy, sí o sí tenemos que viajar a su pasado. Su historia no empieza en estadios de lujo, para nada. Empieza en la carencia y en la adversidad más dura. Su infancia en Madera fue, literal, una prueba de fuego. Su papá luchaba contra el alcoholismo. Su familia vivía en una pobreza tan grande que los 4 hermanos tenían que compartir una sola habitación. Imagínense, a los 12 años tuvo que dejar a su familia para perseguir su sueño. A los 14 lo expulsan de la escuela. Y a los 15, una cirugía de corazón casi le pone fin a su carrera antes de que siquiera empezara. La situación era, pero tan desesperada, que su propia madre, María Dolores, cuando supo que estaba embarazada de él, intentó provocarse un aborto. Es una historia durísima, sí, pero nos pone en perspectiva lo cerca que estuvo el mundo de no conocer a Cristiano Ronaldo. El momento que lo cambió todo llegó a los 14. Un profesor se burló de su acento y de la pobreza de su familia. La reacción de Cristiano: le aventó una silla. Obviamente lo expulsaron. Y en ese preciso instante tomó una decisión. Dejó la escuela para siempre y apostó absolutamente todo lo que tenía, su vida entera, al fútbol. Y esa apuesta fue el inicio de su ascenso a la cima. Un camino que, como veremos, estuvo lleno de pruebas que terminarían de forjar su carácter. A ver, imaginemos la presión. Con solo 18 años, después de un partido amistoso donde la rompió contra el Manchester United, de repente se convierte en el fichaje adolescente más caro en la historia del club. 13 millones de libras, todo ese peso sobre los hombros de un chico. Y por si fuera poco, llega Sir Alex Ferguson y le da la camiseta número 7. O sea, no cualquier número, el 7. El de leyendas como George Best y David Beckham. Pudo haber pedido un número con menos peso, pero no, aceptó el reto. Pero mientras su fama explotaba, su vida personal se derrumbaba. En 2005, su padre muere por el alcoholismo que nunca pudo vencer. Después del Mundial de 2006, la prensa inglesa lo declaró el enemigo público número 1. Y en 2007, a su mamá le diagnostican cáncer. Una tras otra. Y quizá la prueba más grande de todas, la que realmente definiría su legado, era esa búsqueda incansable de la gloria con su país, con Portugal. Todo empieza aquí, la Eurocopa de 2004. Portugal es local, todo está puesto para que sean campeones y pierden la final contra Grecia. La imagen de un Cristiano de 19 años llorando desconsolado le dio la vuelta al mundo. Y ahí mismo, en medio de ese dolor, hizo una promesa. Algún día le iba a dar una alegría a su país. 12 años después llega la revancha, la final de la Euro 2016. Y encima contra Francia, los locales. Parecía el guión perfecto, pero el destino a veces es increíblemente cruel. Minuto 25, una entrada durísima y se lesiona. Su sueño, el de todo un país, parecía romperse ahí mismo, entre lágrimas. Y es aquí donde se ve de qué está hecho. En lugar de hundirse en el vestuario, se levantó. Salió del campo, sí, pero volvió al banquillo para convertirse en una especie de segundo entrenador, gritando, animando, dando indicaciones, liderando desde la banda. Y su impacto fue directo, clarísimo.
Eder, el héroe que nadie esperaba, el que metió el gol del campeonato, contó después que fue Cristiano quien se le acercó y le dijo: «Tú vas a meter el gol de la victoria». Le dio esa confianza, esa energía que necesitaba. Su liderazgo fue clave, incluso sin tocar la pelota. Y todo esto nos lleva a su legado. Un legado que, créanme, va mucho, pero mucho más allá de los goles y los trofeos. A ver, los números hablan por sí solos y son una locura. Máximo goleador en la historia del fútbol. Único jugador que ha marcado en 5 mundiales distintos. 5 balones de oro. Las estadísticas no mienten, son la prueba de su grandeza como atleta. Y este dominio no fue en un solo lugar. Ganó ligas en Inglaterra, en España, en Italia, múltiples Champions League y por supuesto los títulos con Portugal. Esa capacidad de adaptarse y triunfar en cualquier lado es sencillamente única. Pero el legado de una persona no se mide solo en su trabajo. Fuera de la cancha es un padre súper dedicado, un filántropo muy activo que ha donado millones de dólares, y probablemente el embajador más importante que tiene Portugal ante el mundo. Lo que nos regresa al principio de todo. Muchas veces los medios tratan a los atletas como si fueran personajes de un videojuego, no personas de carne y hueso. Un ejemplo clarísimo: cuando una de sus hijas recién nacidas estuvo muy grave en el hospital, su ausencia en el equipo fue criticada como poco profesional, ignorando por completo la pesadilla que estaba viviendo como padre. Y así, todo este recorrido nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Cuando observamos a figuras públicas como Cristiano Ronaldo, ¿nos quedamos con la caricatura fácil que nos presentan o hacemos el esfuerzo por entender a la persona? ¿Una persona compleja, resiliente, que se forjó en la adversidad? La respuesta, creo, redefine cómo vemos no solo el deporte, sino a cualquiera que esté bajo la lupa del público.